otro mejor lugar para estar hoy. Aunque el día estaba hermoso, era lindo para salir a pasear, pero bueno, aquí estamos. Gloria a Dios. Estoy nerviosa porque la presencia del Señor es tan linda en este lugar, pero vamos a lo que vinimos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, delante de ti estamos, Dios mío. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y tu presencia, que es más que grata en este lugar, pasa un carbón encendido en mi boca, Señor, y que sea palabra tuya, Señor. Abre nuestros oídos para que podamos escuchar, Señor, y te damos gracias porque tu palabra, Señor, es viva y es veraz y es más cortante que espada de doble filo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, voy a estar en el Salmo 139. Lo voy a leer más adelante, desde el 13 al 18, pero los versículos claves que voy a usar va a ser 17 y 18, pero más adelante lo leemos. Por ahora, el título de mi prédica es Papá, piensa en mí todo el tiempo. Y esta prédica, yo sé que no es el Día del Padre ni nada por el estilo, pero el Señor me llevó a esta prédica hace 2 semanas. Le contaba a mi esposo, ya tengo la prédica de la próxima semana, porque el Señor ministró tanto en mi corazón con un solo clic y me hizo ver qué maravilloso que es papá. Y piensa en mí. Yo no sé si piensan ustedes, yo sé que piensan en mí. Cuando digo en mí, digo en cada uno individualmente, ¿verdad? Piensa en mí, piensa en ti todo el tiempo. Y para comenzar esta prédica, tengo una pequeña anécdota de la vida real que nos sucedió a nosotros hace más o menos 1 año o más. Fuimos, gracias a Dios, a un restaurante, mi esposo, Alejandra y Gabriel y mi persona, y estábamos sentados ahí en el restaurante y a la mesa de al lado llega el papá con un hijo. Sabíamos que era el hijo, ¿verdad? Y bueno, nosotros comimos, conversábamos, y no te digo que tal vez 1 hora o más, ellos comieron, pidieron la comida, tomaron bebida, y no hubo una palabra entre ellos dos. Ustedes saben que podíamos observar eso, que no hablaban. No sé si ustedes se van a acordar, ahora me imagino que tanto mi esposo como Gabriel van a recordar ese momento. Y nos llamaba la atención que no había un diálogo entre ellos, ¿verdad? Y realmente esta prédica me hacía meditar en eso. Para mí, la palabra papá me trae hermosos recuerdos. Estoy hablando ahora del papá terrenal, ¿verdad? Mi papá me dio en mi infancia mucha seguridad. Dentro de la pobreza o de lo poco que tenía, siempre trató de darnos lo mejor, de cuidarnos. Entonces, para mí, la palabra papá tiene hermosos recuerdos. Pero sé que para muchos significa lo contrario. Para muchos significa abuso, abandono, tristeza. Y yo quiero que hoy el Señor rompa muchas cosas con las que vamos llevando. Siendo adultos igual vamos llevando cosas que ya no debemos de. Pero para muchos la palabra papá hoy en día trae eso. Trae tristeza, rencor, abuso. Amén. Muchos padres quieren que los hijos sean lo que ellos no fueron. Y los hijos tratan de. No sé si le ha tocado a usted conversar con algún joven o adulto o algo. Papá quería que, o papá quiere que. Muchos quieren o queríamos agradar a papá. Yo no le di un diploma a mi papá, pero yo sé que él sí se sintió orgulloso de mí. Porque cuando viajaba, cuando vivía en el extranjero, y él me tenía en una mesita, en un portarretrato. ¿Sabe dónde me tenía? Yo estaba en el púlpito predicando y yo era el orgullo para él. Gloria a Dios por eso. Pero hoy en día vemos, hoy, en el pasado y creo que en el futuro, vemos hijos tratando de enorgullecer al papá de una o de otra manera. ¿No les pasa?
o no han hablado con alguien que lo que quieren es enorgullecer los hijos a papá. ¿De qué manera podemos hacer que papá esté contento? ¿De qué manera podemos hacer para ganar la amistad de papá? Entonces vemos que a veces con un abrir y cerrar de ojos, todos los logros que hizo el hijo o la hija van por tierra. Porque papá en un momento de furia o de enojo tira todos esos logros al piso. Entonces vemos hoy en día hijos que quieren volver a tener a sus papás y añoran y añoramos. Y vemos hijos que los tienen y no los quieren ni ver ni oír. Tenemos hoy en día un enemigo con el cual peleamos a cada momento. ¿Y saben quién es ese enemigo? Se llama tiempo. Corremos con ese enemigo detrás de nosotros. No sé por qué, pero antes como que el tiempo daba para más cosas. Jugábamos, comíamos, íbamos a la escuela, nos bañábamos, íbamos para... Y se podía... Ahora abrimos los ojos y cuando queremos acordar ya es hora de ir a la cama. ¿Por qué será? Entonces nos encontramos con hijos que buscan a papá. Estoy hablando de papá, pero es para mamá también. Pero quiero centrarme en la figura paterna. Hijos que buscan a papá, pero papá solo escucha, pero no oye. Porque papá está pensando que en vez de estar perdiendo esa hora ahí, en su mente está maquinando qué otra cosa podía estar haciendo. Entonces el tiempo que tenemos lo queremos agarrar así para que no se vaya. Y no nos damos cuenta que tenemos a jóvenes, adultos, viejos, con corazones vacíos, donde lo que necesitan es un abrazo, que tal vez lo tienen, pero no lo sienten. ¿Por qué? Porque también estamos vacíos. Porque el tiempo viene detrás de nosotros. Y tengo que, papá, vamos, pero sí, pero tengo que. Corremos detrás de ese enemigo que se llama tiempo. Entonces tenemos esta generación de quien necesita consejo, pero no hay una hora para sentarse. No hay como esa familia que nosotros vimos, un diálogo. Tal vez están juntos, pero no hay que los identifique. Y escuchaba hace un tiempo atrás a un predicador que decía: por un tiempo mi hijo adolescente y yo no teníamos de qué hablar. Y él trataba de buscar temas para hablar conmigo, hasta que descubrió él que me gustaba la música, dice. Entonces vino un día y me escribió una carta y me dijo que la música nos una. ¡Qué maravilloso! El hijo tratando de ver de qué manera tener un diálogo con papá. Pero muchas veces, si el hijo no va, el papá tampoco va. Entonces tenemos generaciones de adolescentes, de adultos, tristes y vacíos. Mi papá era un señor, no digo tosco, pero era rudo. Y mi papá solo con una mirada usted sabía qué tenía que hacer. Y como que en mis tiempos no había como mucha confianza. Y fue pasando el tiempo y fue un poquito más de confianza y
Hace unos pocos años atrás, cuando él ya estaba más viejito y enfermito, viajamos con mi esposo aquí a Uruguay y me tocó un día quedarme con él. La que hacían esta tarea eran mis hermanas, la mayoría de ellas, de cuidarlo, de cambiarlo. Pero ese día me tocó a mí. Ay, yo no sabía cómo hacerlo porque no tenía esa confianza como para yo cambiar a mi papá. ¿Usted sabe lo que es eso? Para un señor criado a la antigua, que su hija tenga que limpiar sus necesidades y cambiarlo. Fue ahí donde hizo un clic con la confianza de él. Y él tenía mucha vergüenza y le dije, papá, tranquilo, no te preocupes, yo te voy a cambiar. Y pasaron muchos años, tal vez 45 años. Tendría yo 45 cuando hice ese clic de confianza con mi papá. Pero hubo algo. Lo bueno que fue porque estaba enfermito. Pero pude sentir que hubo una conexión de confianza con él. Pero, como te digo, generación va caminando sin hacer ese clic. Porque si papá no me dice, ¿cómo le voy a decir yo? Y hay papás que no le dicen a sus hijos cuánto los aman. Hay papás que no dedican tiempo para darle un consejo. Hay papás que no se sientan a hablar con los hijos. Hay papás que no toman un día para decirle, vamos a comer. O simplemente vamos a jugar a la pelota. Porque pensamos que ese tiempo es pérdida. Porque ahí lo tenemos al enemigo. Si perdés una hora estarías haciendo tal cosa. ¡Qué tremendo! ¿Cómo nos dejamos embaucar? ¿Saben que eso es obra del enemigo? Que quiere tenernos amarrados a su esclavitud. Yo te digo hoy que si vos tenés alguna barrera con tu papá terrenal, que no espere, como me pasó a mí, a que esté enfermito. Rómpela ahora. Si él no te dice te amo y tiene vergüenza porque es viejito, criado a la antigua, abrázalo. Acaricialo. Pero estamos creando monstruos. No faltos de amor. Si fuera eso no es tanto. Pero niños y jóvenes vacíos. ¿Saben qué significa vacío, verdad? Que no tiene nada. ¿Por qué? Porque cuando decís estoy, realmente no estoy. Porque te das cuenta cuando te escuchan y no te oyen. Pero pasando toda esta etapa de papá, que para muchos es dura. Para mí fue dura porque vine a ver a mi mamá a Uruguay, que estaba muy enfermita, ya en etapa terminal. Y terminé enterrando a mi papá primero. De la nada, falleció. Y era un guerrero. Y él murió con los bracitos levantados porque siempre nos decía, vamos arriba los Rodríguez, un valiente. Y yo te animo a que venzas toda barrera que tengas hoy en día. Si está lejos, acércate. Sé vos el que mueva la pieza. Y todo eso es una etapa que humanamente la tenemos que pasar. O la pasamos o tal vez la vamos a pasar. Pero yo meditaba en la palabra y encontré este maravilloso salmo. Salmo 139, voy a leerlo del 13 en adelante. Si quieren lo escuchan y yo se los leo. Dice así: porque tú formaste mis entrañas,
tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y me enfatizo aquí en el 17 y 18 que dice así: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. ¡Wow! Pero qué maravilloso. David, aquí, plasmando lo que él realmente entendía que Dios pensaba de él. Que tenía pensamientos maravillosos para él, para mí, para mi persona, para vos. Dice que pone un comparativo, que son como la arena. O sea, ¿quién puede contar la arena? Incontable. Así de cantidad y de maravillosos son los pensamientos que Dios tiene para vos, para mí. Él lo entendió muy bien. Y desde todo este salmo, pero este es el que me encantó para enfatizar. Son maravillosos tus pensamientos para mí. Ahora cambiando al papá terrenal y poniendo a este papá maravilloso. Por eso le puse como título: papá piensa en mí todo el tiempo. Porque me duermo y él está pensando en mí. Me despierto y él está pensando en mí. Y sus pensamientos son maravillosos. Mira, si yo vengo y te digo: uy, Elsa, qué horrible, Elsa, bla, 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 bla. Ni te importe, porque es uno. Él tiene miles de pensamientos buenos para ti. ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros entonces? Creer en este papá. Este papá que tiene tiempo. Todo el tiempo que vos quieras. Porque te podés sentar horas de horas a hablar con él. Y él no te calla, sino que te escucha. Un papá que tiene misericordia. Un papá que tiene perdón. Un papá que tiene consejo. Un papá que te da sabiduría. Un papá que no importa la hora. ¡Wow! Nunca es tarde. ¿Y saben qué es lo más lindo? Nunca está de mal humor. Y no tenés que correr a llevarle nada. Él te recibe tal cual estás, tal cual estoy. No sé cómo lo llamarías vos, papá, papito, porque como te digo, tal vez tenés vergüenza de llamar a tu papá terrenal, papito, papá, no sé cómo lo llamarías. Y uno se dirige a él, al Creador. Papá. Mis hijos le dicen a mi esposo dad, que quiere decir en inglés papá. Y suena dulce al oído, porque el Señor también habla inglés. Afina su oído también para el inglés. Pero este papá, el cual yo les quiero hablar hoy. ¿Y por qué traje esta palabra? Porque vamos caminando por esta vida, como te digo, con vidas que se están creando huecas, con vidas donde no nos damos cuenta que el Señor está dispuesto todo el tiempo, porque el enemigo y el otro enemigo, que es el tiempo, también corre detrás de nosotros, diciéndonos no, ahora no, ahora no, ahora no.
Y cuando querés acordar, no has tenido un diálogo con Él. Cuando Él lo que quiere es que te sientes a hablar con Él. Aunque sea como un loco, que te vean con quién está hablando. Estoy hablando con papá. ¿Es un amigo invisible? No, es papá. Es papito. Ese es nuestro papá. ¿Y saben qué? Este papá, ¿qué es lo que le gusta? Ver a sus hijos tener éxito. No tenemos que traerle nada para que se enorgullezca. Él nos piensa todo el tiempo. Todo el tiempo Él nos piensa. Fíjate cómo comparó los pensamientos que tiene, como la arena. Atrévete a ir a la playa y agarrar, a ver si podés contar. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena del mar. Y yo sé que vos me vas a decir, yo ya sé que el Señor piensa bien de mí. No, quiero que entiendas, más que la arena del mar. Y sus pensamientos son maravillosos para nosotros. ¿Y qué hay de lo contrario? Sucede bajo su voluntad. Aún cuando me despierto, estoy contigo todo el tiempo. Papá no tiene un día malo. Papito Dios no tiene un día de enojo. Papito Dios siempre tiene los brazos abiertos. Y cuando tú lo abrazas y Él te abraza, no sentís ese vacío ni ese hueco. Podés sentir su abrazo. Él nos ama de tan sobremanera que nuestro embrión vieron sus ojos. ¡Qué maravilloso es Dios! No hay edad para que Él te cuide. Tal vez tenés 50, 60, tal vez tenés 10, 15. No hay edad. Tal vez tenés 30. Él siempre está dispuesto. El cuidado de papá está siempre a favor de nosotros. Yo quiero que tú entiendas que Él piensa en nosotros todo el tiempo. Aunque alguien te diga lo contrario, decirle no, estás mintiendo. Porque en su palabra me dice que todo el tiempo piensa en mí. Y sus pensamientos son maravillosos. Yo tengo un pequeño video que quiero compartir con ustedes. Y quiero que usted preste atención porque está en inglés, pero pudimos traducirlo con las letras al español. Y fue este clic que me hizo pensar en esta palabra para todos nosotros. Papá no le importa ni la hora ni la edad que tengas. El cuidado de papá Dios está siempre para con nosotros. You can sit down, sir. Thank you. Good morning, sir. Good morning, Judge. Mr. Coelho, you are charged with a school zone violation. Beg pardon? You are charged with a school zone violation, which means that you were exceeding the speed limit in a school zone. I don't drive that fast, Judge. I'm 96 years old and I drive slowly, and I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. You were taking your son to the doctor's office? Yeah, I take him for blood work every 2 weeks because he's got cancer. You are a good man. You are a good man. You really are what America is all about. Here you are in your 90s, and you're still taking care of your family. That's just a wonderful thing for you. Well, how old is your son? 63. Yeah. And Daddy's still taking care of him, right? I only drive when I have to. Yeah.
see that young man over there? That's my son. Now, he's looking at me saying, Dad, when you're in your 90s, you're going to be driving me around. You're setting a bad example for my kid. You're putting a lot of pressure on me. Listen, sir, I wish you all the best. I wish the best for your son, and I wish you good health, and your case is dismissed. Good luck to you, and God bless you. Thank you. Ese video tuvo un clic donde dijo, el cuidado de papá siempre está. Y tocó mi corazón, porque el viejito en la realidad, 96 años, y manejando a su hijo enfermo, con 96 años ya en muchos lugares no pueden manejar. Pero él dijo, lo hago cuando necesito hacerlo, porque es necesario, porque está enfermo y porque es inválido. Muchos de nosotros estamos inválidos y papá está dispuesto a llevarnos a donde necesitemos. Lo iban a multar, pero el juez lo felicitó por ese cuidado paterno tan hermoso. Y me comparé con mi papá Dios, que siempre está ahí. No importa la edad que yo tenga, ni la que vos tengas, ni cuál sea la situación, el cuidado de papá siempre está. Los pensamientos de Él son extremadamente maravillosos para nosotros. Entendamos eso. No importa lo que los demás digan de vos. Papá quiere que vos tengas éxito viviendo en su ley, en su camino. Lo vamos a tener. Y un día, cuando lleguemos allá y lo abracemos de verdad, ese va a ser el final para el comienzo de algo más maravilloso. Pero mientras que estemos aquí, no permitas ni que el enemigo tiempo, ni que el enemigo el otro te robe la comunión con Él. Tal vez hemos estado medio flaquitos, pero el cuidado de papá siempre está. Él está dispuesto a llevarte. Creo que necesitamos ir al médico, ¿verdad que sí? Ir al médico que sana, que alivia, que transforma. Quiero cerrar con este versículo nuevamente. Cuán preciosos me son, oh, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. ¿Qué más queremos? ¿Te importa lo que los demás piensen de vos? Aquí está lo más maravilloso. Yo te animo en este día a que experimentemos una vez más ese abrazo de papá, que nos sentemos a conversar con Él, que aunque pasen las horas y pierdas el bus o llegues tarde a algún lugar, sentate a hablar con Él. Y si tenés a tu papá terrenal, hacelo también, porque es algo que va a romper barreras, algo que el enemigo quiere y está detrás de las mentes y de los corazones vacíos. Así que en el nombre de Jesús, pongámonos de pie, por favor.